Bien, entonces, continuemos donde nos quedamos. ¿Dudas de la tarea que tienen que entregar hoy o de la clase pasada? ¿Dudas? ¿Ninguna duda? O sea, todo lo de la tarea salió. Esta era la de derivada, covariante y conexiones, ¿no? Ok. ¿Dudas entonces de lo que vimos la clase pasada? Que revisamos el concepto de geodésicas y transporte paralelo. ¿No? La tarea de esta semana va a ser sobre símbolos de Christoffel y geodésicas. Sí, son los únicos problemas. Lo que vamos a ver hoy, que es ya empezar a ver curvatura, eso lo vamos a evaluar hasta la siguiente semana. ¿Sí? Ok, entonces. Hoy, por fin, tenemos todas las herramientas para definir lo que es la curvatura de una variedad, cómo es que eso se mide, cómo se cuantifica y todas las propiedades que tiene. Ese objeto va a ser súper importante porque recuerden, lo que queremos es una teoría en la que la gravedad esté codificada justo en este objeto, en la curvatura del espacio-tiempo. Este objeto, bueno, estos objetos que vamos a definir en las siguientes clases son los que aparecen explícitamente en las ecuaciones de Einstein, de los que vamos a resolver para estudiar efectos gravitacionales en las clases que siguen. Entonces, la idea es la siguiente. ¿Se acuerdan? Haciendo la caricatura que hemos hecho todas estas últimas clases, la idea para medir curvaturas sin necesidad de salirnos de la variedad, esa parte es súper importante. La curvatura a la que hace referencia la teoría de Einstein es la curvatura que se mide desde dentro de la variedad, no aquella que tiene por estarla viendo desde afuera. Se mide a través del fallo de cuánto cambian los vectores cuando yo los transporto de forma paralela a través de un circuito cerrado. El ejemplo extremo es el de la esfera. Flechita va para allá, flechita va para allá, flechita va para acá, flechita regresa y no está apuntando para allá, está apuntando para acá. Ya tenemos las herramientas matemáticas para describir eso, ahora sí. ¿Cómo es que calculamos cómo cambia un vector cuando lo movemos en una trayectoria? Con la derivada covariante. ¿Cómo nos aseguramos de que ese transporte se haga de forma paralela? Con la conexión de Levi-Civita y cumpliendo la ecuación de transporte paralelo. Entonces, lo que vamos a ver es esencialmente que la ecuación de transporte paralelo, cuando la intentamos resolver en un circuito chiquito, en un circuito infinitesimal, el orden dominante de la solución está dada por la curvatura de la variedad. Y eso va a definir un tensor de cierto rango, rango 1, 3, que mide esa curvatura. El dibujito es el siguiente. Supongan que en la variedad, tenemos una variedad diferencial m de las dimensiones que ustedes quieran, y supongan que nos fijamos únicamente en el plano x mu. Consideremos una variedad m, un sistema de coordenadas x alfa y fijemos nuestra atención en un circuito cerrado
en el plano x mu, x nu. ¿Esto qué quiere decir? Que la variedad tendrá todas las direcciones que quieran, en particular en el espacio-tiempo son 3 más 1. Entonces, de todas esas 4 direcciones, nos fijamos solamente en 2. El espacio-tiempo, por ejemplo, pensamos que estamos en Minkowski y tenemos T, X, Y, Z, supongan que a lo mejor ponemos un circuito en Y, Z o en TX, el plano que ustedes quieran. Con esto me refiero a estos dos índices, ya están fijos, ya no los voy a mover, pero son arbitrarios. Pueden tomar los valores que ustedes quieran dentro de las direcciones posibles. Entonces el dibujito se ve así en el plano. Estoy poniendo este plano no con ejes rectos justo para tratar de darle generalidad de que la variedad puede ser curva y las coordenadas también pueden ser curvas. Entonces así se ve ese circuito en ese plano. Y el circuito que voy a considerar es un cuadradito en ese plano, de forma tal que de acá para acá mide epsilon, es un cuadrado del lado epsilon. Un cuadrado, entre comillas, cuadrado. Lo de entre comillas es justo por lo que estaba tratando de señalar allá. O sea, eso no es un cuadrado. Sus lados claramente no son rectos. Con cuadrado me refiero es cuadrado en las coordenadas, pero ya geométricamente en la variedad no tiene por qué serlo. Y el punto es que vamos a tomar que el lado de ese cuadrado es súper chiquito. Es un cuadrado infinitesimalmente pequeño. Bien. Como es un cuadrado, es un circuito cerrado, eso significa que lo podemos parametrizar con un parámetro lambda, el parámetro que sea. Es decir, eso es completamente irrelevante. Tal que, pues el punto inicial es igual al punto final. O sea, donde ese punto inicial y final, por ejemplo, puede ser cualquier punto del cuadrado, pero tomemos este, por ejemplo. X alfa de lambda i es igual a X alfa de lambda f. O sea, lo estoy parametrizando de forma tal que empiece y acabe en el mismo punto, cuando yo recorrí todos los valores posibles de mi parámetro. Lo que vamos a hacer es considerar el transporte paralelo de un vector a lo largo de ese circuito, a lo largo de ese cuadrado. Y cuyo vector tangente es de alfa de lambda. Con eso me refiero a las componentes de su vector tangente. Entonces, el vector tangente del circuito, si ustedes lo dibujan, pues se vería algo como así. Por acá está T alfa, por acá va T alfa, por acá va otra vez de vuelta T alfa, y por acá va otra vez de vuelta T alfa. El vectorcito tangente lo que hace es pues, estar tangente a la curva en cada lado del cuadrado. ¿Sí? Ahora, vamos a transportar un vector arbitrario, el que ustedes quieran. Supongan que el vector arbitrario es este de por acá, B alfa. Y voy a mover este vector a lo largo de todo el cuadrado sin inclinarlo. Si eso fuera en un espacio plano, con coordenadas planas, si eso fueran x y y, el vectoraslado paralelo sería simplemente lo muevo sin inclinarlo así, sin inclinarlo así, sin inclinarlo así. Pero recuerden que eso depende de la variedad, depende de la métrica. Si yo estoy en una variedad no plana, si estoy en la esfera, por ejemplo, justo ese transporte paralelo causa ese efecto del que estábamos hablando todas estas clases. Es decir, en general, no estamos esperando que cuando terminamos la vuelta, el vectorcito se quede igual. Es decir, que este alfa por acá. Que si estas eran las componentes iniciales del vector, que luego de dar la vuelta, no necesariamente coinciden. ¿Sí? Aquí tengo, este vector no es igual a este vector.
Entonces, eso matemáticamente, ¿cómo lo hacemos? Con la ecuación de transporte paralelo que vimos la clase pasada. Transportemos paralelamente un vector B alfa arbitrario, tal que sus componentes al inicio y al final del recorrido son B alfa de lambda inicial, déjame llamarle a ese BI alfa, y B alfa de lambda final, déjame llamarle BF de alfa. El punto es que yo quiero comparar cómo se ven las componentes al inicio y al final. Para hacer eso yo tengo que resolver la ecuación de transporte paralelo. Entonces hay que resolver la ecuación, si se acuerdan, ya que la escribimos en coordenadas, se veía de esta manera. Que la derivada de las componentes del vector respecto al parámetro de la curva en la que lo estoy trasladando tiene que ser igual a menos las componentes del vector por las componentes del vector tangente a la curva, llamarle sigma para no repetir el índice, alfa, beta, sigma, esos multiplicados por los símbolos de Christoph. ¿Se acuerdan que de eso hablamos la clase pasada? Que esto es una ecuación diferencial, la incógnita son las componentes del vector. Para resolverla, como es una ecuación de primer orden, bueno, es un sistema de n ecuaciones diferenciales para cada una de las componentes del vector ordinarias de primer orden, yo solo tengo que dar n condiciones iniciales, es decir, cuánto valen cada una de estas funciones, cada una de las componentes del vector al inicio. Las condiciones iniciales son estas, las componentes originales. Sujeta a condiciones iniciales B alfa de lambda I igual a esas componentes iniciales dadas. Entonces eso es lo que queremos resolver, esa ecuación diferencial. Recuerden, lo mencionamos la clase pasada, ese sistema no es exactamente sencillo de resolver. Son n ecuaciones diferenciales, ordinarias, sí, pero están todas acopladas. Todas las variables aparecen en las ecuaciones de todas las demás, en general. A lo mejor si los símbolos de Christoffel son sencillitos, por ejemplo, vimos que en el caso plano y no había ningún problema, y entonces el transporte paralelo, un sistema de coordenadas plano, me daba que pues, el vectorcito no cambia, los componentes se quedan iguales y ya. Pero en general eso va a depender de cómo sean esos Christoffeles, es decir, de cómo es la geometría de la variedad y de las coordenadas que estoy usando. So, a lo que voy es que eso que estoy poniendo ahí en el pizarrón no lo vamos a hacer. O sea, podríamos hacerlo, pero probablemente nos llevaría toda la clase de hoy. Y pues como ya se habrán dado cuenta, falta muy poquito para el final del semestre. Entonces no tenemos tiempo de tenernos a hacer eso. No nosotros. Otro grupo de almas en pena sí lo va a tener que hacer. Pero ustedes no. Sí, exactamente, exactamente. El punto es que se puede resolver la ecuación. Hay manera de hacerlo. Involucra una tecnología muy bonita que acaba desembocando en algo que se llama una exponencial ordenada. Y la solución se ve muy bonita. Hay unas cosas que llaman holonomías y todo eso está muy padre. Pero no tenemos tiempo de entendernos en eso. El punto es que si resolviéramos esto, se puede demostrar que la solución tiene la siguiente cara. ¿Cuál es el truco? El truco es utilizar la hipótesis de que el circuito es infinitesimal y entonces epsilon es mucho más chiquito que 1. Es decir, entonces en vez de resolver la ecuación de forma exacta, lo que hacemos es resolverlo de forma aproximada, en series de potencias de epsilon. ¿Sí? Como una solución perturbativa, básicamente. La solución a orden dominante en epsilon toma la forma
de la siguiente expresión. Entonces, los voy a poner todo acá abajo. ¿Qué cara tiene esto? Entonces, la idea es, estas son las que están dadas, las componentes iniciales. Y la solución a este sistema de ecuaciones me dice cuáles son estas. Entonces, ya una vez que tengo esa solución, resulta que puedo calcular yo la resta. Esa resta, geométricamente lo que me dice es, pues, cuánto vale este vectorcito. El vectorcito resta entre uno y otro. Las componentes de ese vectorcito están dadas por la siguiente expresión. Es menos las componentes del vector inicial, otra vez estas, mis condiciones iniciales, multiplicadas por epsilon cuadrado. Resulta que el orden dominante en la ecuación no es orden epsilon 1. Todos los términos epsilon 1 desaparecen y solo aparecen términos a orden epsilon cuadrado. ¿Eso qué significa? Que si mi circuito es súper chiquitito, de tal forma que esos términos epsilon cuadrado son muy pequeños, la diferencia el cambio que sufre el vector después del transporte paralelo es muy pequeña. ¿Eso qué quiere decir? Este cálculo explica lo siguiente. La razón por la que la gente voltea a ver para allá, para allá, para allá, para allá, voltea y concluye que la Tierra es plana. Es decir, pues sí, si nada más recorro un circuito súper chiquitito, pues sí, epsilon cuadrado es súper insignificante y no noto la curvatura. Lo que tengo que hacer es tomar un circuito un poquito más grande para empezar a notar esos cambios. Ajá. Exactamente, es esa misma idea. Entonces, resulta que aparece algo aquí entre paréntesis. Les voy a poner exactamente qué es lo que sale del cálculo. Sale la derivada parcial de los símbolos de Christoffel menos otra derivada parcial de los símbolos de Christoffel, cambiando de orden los índices mu y nu, más un producto, sumas de productos de los símbolos de Christoffel, dadas por esta expresión, menos gamma, la misma suma básicamente, pero intercambiando otra vez los índices bet, mu y nu del lugar. Más los términos de orden superior. Ok. ¿Esto básicamente qué significa? Vean que todo esto que está aquí entre paréntesis, déjenme escribir eso por acá. Todo ese objeto que quedó entre paréntesis, vean cuántos índices tiene. Un índice arriba y 3 índices abajo. ¿Okay? De esos 3 índices abajo, hay uno que está contraído con los índices del B, el índice beta del lado derecho. Es decir, esto toma la siguiente estructura. De un objeto que tiene un índice alfa arriba, un índice beta abajo y un índice mu y nu también abajo. Toma esta forma. Este objeto entonces es como una especie de mapeo, que lo que está diciéndome es, ok, cuando tienes un vector aquí y quieres calcular cuánto cambió después de que lo regresaste, es tomas las componentes del vector inicial y las contraes con este objeto. Y una vez que le aplicas este objeto, obtienes cuánto vale la diferencia. Esa cosa que quedó ahí entre paréntesis, vamos a mostrar, son las componentes de un tensor. Y ese tensor es el tensor de curvatura de Riemann. Entonces, ¿qué mide el tensor de curvatura de Riemann? Mide lo que decíamos. ¿Qué tanto cambia el vector al trasladarlo en un circuito? Eso es lo que mide. Ahorita hablaremos de todas sus componentes y qué es lo que significan geométricamente cada una.
Entonces, esta es como la motivación de dónde viene el concepto de curvatura. ¿Por qué la cosa que vamos a definir ahorita geométricamente significa eso, significa curvatura? Porque mide exactamente lo que dijimos que iba a hacer. Resolver la ecuación del transporte paralelo en un circuito cuadrado infinitesimal a orden dominante. ¿Dudas? De todo esto que dije, de nuevo, el único paso, bueno, son alrededor de varias hojas de cálculo, fue de acá para acá, ¿ok? Eso fue lo que salió de pronto del horno. Pero todo lo demás, toda la intuición tiene que haber quedado clara. Todo eso sí. Entonces, ahora sí, mostremos que eso que quedó allá son las componentes de un tensor. ¿Cuál entrada? ¿De quiénes? Ajá, ¿es un tensor? No, solo todo junto. Entonces, la definición del tensor de curvatura de Riemann es la siguiente. Dada una variedad diferencial M, equipada con una métrica, y nabla la conexión especial que calculamos la vez pasada, la conexión de Levi-Civita. Dados vectores B, U y W, el tensor de Riemann se define operacionalmente a través de la siguiente ecuación. Entonces no lo vamos a definir con sus componentes, lo que vamos a hacer es, como siempre, dar una definición abstracta del tensor de Riemann que es independiente de coordenadas y mostrar que cuando fijamos coordenadas, sus componentes coinciden con esto que salió de acá. Es como de a todo esto que está entre paréntesis le voy a poner nada más una letra, como para compactar. Son justo los que tiene acá abajo, fíjate. Mu, beta y nu, beta, mu. Acá hay más, pero este está contraído. Se suma aquí y suma acá. Entonces solo acaban siendo 3 libres abajo. El tensor de curvatura de Riemann, o el tensor de Riemann, que denotamos con la letra R, se define, bueno, les digo de qué rango es, de rango 1,3, se define a través de lo siguiente. Dejando la entrada libre de una forma y comiéndose los 3 vectores B, U y W. Así. Entonces, esta es la definición formal del tensor de Riemann. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con eso? O sea, vean que el lado izquierdo está definido en términos de las derivadas covariantes. Esas ya las estudiamos. Sabemos qué significa calcular la derivada covariante de algo en la dirección de un vector dado. Estas son dos derivadas covariantes sucesivas.
Primero entra la derivada covariante en la dirección de W de B, eso es otro vector, y luego a ese vector le calculo la derivada covariante en la dirección de U. Luego hago lo mismo, intercambiando el orden de W y U. Eso es otro vector, es decir, me queda un objeto que está listo para alimentarse de una forma. Como el objeto de la izquierda ya se comió 3 vectores, lo de la derecha tendría que estar escrito en términos de algo que se come una forma y 3 vectores, es decir, un tensor de este rango. Y lo hace de forma lineal, porque todo el lado izquierdo lo hace de forma lineal. Va a quedar más claro ya que escribamos las componentes, pero esencialmente, ¿qué es lo que está diciendo? Estamos haciendo referencia exactamente a este mismo dibujito. Esta es la versión libre de coordenadas de aquello que dijimos allá. Básicamente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos diciendo, supongan que tienen al vector B que está por aquí en medio. Y yo quiero ver cómo cambia cuando primero me muevo en U y luego en W. Es decir, con este término. Y luego cómo cambia cuando de ahí me muevo para acá y me muevo para acá. Es decir, me muevo para menos U y luego para menos W. Eso es justamente lo que viene de este término, cambiando el signo de acá. La definición del tensor de Riemann tiene un signo menos arbitrario. Yo puedo definirlo con el menos aquí o con el menos aquí y da completamente igual. Bueno, o sea, eso significa que si alguien define el Riemann así, va a ser menos nuestro Riemann, que eso bien puede pasar. Todo lo que tiene que ver con curvatura, hay un montón de signos arbitrarios de convención. Eso significa que cuando vayan y traten de comparar resultados con otros libros, igual no les van a salir, van a tener resultados erróneos. Entonces tengan mucho cuidado al hablar de curvatura. Entonces básicamente eso es lo que codifica, esa misma idea del dibujito. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a mostrar que de esta definición salen exactamente estos componentes. Preguntas hasta acá. Justo. Esto de aquí es el conmutador de derivadas covariantes. Para funciones. Recuerden que hicimos ese énfasis. Impusimos con la conexión de Leibniz-Civita que las dobles derivadas covariantes conmutaran para funciones, pero no para tensores de mayor rango, en particular no para vectores. Esa es operacionalmente la diferencia entre decir que algo no tiene torsión, que una conexión no tiene torsión y que una conexión no tiene curvatura. Ok, bueno, entonces nada más un pequeño asterisquito. Esta es la definición si U y W conmutan. Para nosotros esto es completamente irrelevante. Ahorita que escribamos coordenadas, como vamos a hacer eso siempre, vamos a trabajar con vectores coordenados, eso siempre conmutan. Entonces, salud. Siempre va a ser esta expresión y va a dar completamente igual. Nada más, en caso de que alguien lo vea, no es exactamente así. Hay un término extra si estos dos no conmutan. Eh, lo que definimos en geometría como esta cosa. O sea, si no, lo que hay que hacer es agregar un término que va como la derivada covariante en la dirección del conmutador. Ok, entonces, dando esa pequeña nimiedad de lado, ahora sí, tenemos nuestra definición formal, está padre. Lo que necesitamos ahora es una manera de calcular la curvatura, ya que tenemos un sistema de coordenadas particular. Entonces hagamos eso, escribamos esa expresión de ahí arriba en coordenadas. Dadas coordenadas x mu, eso significa que el tensor de Riemann se puede escribir como una combinación lineal de los elementos de la base, donde esos elementos de la base, de tensores de rango 1,3, como saben, son los productos tensoriales de los vectores y las uniformes de la base.
donde estas cosas de acá entonces son las componentes del Riemann. Entonces, si en particular el vector u lo tomo como la derivada parcial en la dirección mu, el vector w lo tengo como la derivada parcial en la dirección nu, y b lo tomo como una combinación lineal arbitraria de los vectores de la base, vean que entonces esta definición en términos de componentes se escribe de la siguiente manera, que la derivada en la dirección mu aplicada después de la derivada en la dirección nu menos las derivadas, pero aplicadas en el orden inverso, todo eso aplicado sobre B alfa es por definición igual a B beta multiplicado por las componentes del tensor de Riemann. Ahora sí, esa expresión ya no tiene el asterisquito porque esos vectores siempre conmutan. Entonces ahora sí, esta es la expresión correcta. Vean que el lado derecho, ya una vez que le ponemos componentes, sí tiene la cara de lo que llegamos del transporte paralelo. O sea, sí es el vector multiplicado por el tensor de Riemann, contraído con uno de los índices, en particular con el primer índice, de los que están abajo. Eso todavía no muestra que llegamos a la formulita esta en términos de los símbolos de Christoffel, pero sí ya es solo nuestro siguiente paso. Entonces ahora sí, esta ecuación corresponde exactamente con este dibujito. Estoy preguntándome cómo cambia el vector b, sus componentes, cuando me muevo primero para acá, en mu, luego para acá, en nu, y luego en las mismas direcciones, pero en el orden inverso. Primero en menos nu y luego en menos mu. Por eso están las derivadas en un orden y luego menos las derivadas en el otro orden. ¿Dudas hasta acá? ¿Sí? Bien. Esta expresión nos permite calcular las componentes del Riemann explícitamente. Eso es porque yo ya sé qué es lo que hay del lado izquierdo. Del lado izquierdo yo ya sé cómo calcular las derivadas covariantes de un vector, eso ya lo hicimos. Esas derivadas covariantes están en términos de los símbolos de Christoffel, porque es la conexión de Levi Civita. Eso significa que el lado derecho debe tener una expresión en términos de los símbolos de Christoffel. Entonces vamos a deducir esa únicamente calculando lo que hay del lado izquierdo. Vamos. Si todo el mundo hasta acá. Viene la parte de la cuenta larga. Bueno, no está tan mal. ¿Ok? Lo que hay que calcular es el lado izquierdo. Hay que usar las derivadas covariantes. Cosa que, según me dijeron hace aproximadamente 46 minutos, ya son expertos y expertas porque no tenían ninguna duda de la tarea. Entonces, hagamos esa cuenta. Porque al final te tiene que quedar un vector. Y un vector es algo que se come uniformes. O sea, el lado izquierdo es un vector. Eso significa que el lado izquierdo también tiene que quedarte como un vector. Tiene que ser algo que se pueda comer en una forma. O sea, fíjate que si este tensor de rango 1,3 le alimentas 3 vectores, se va este, se va este, se va este y solo te queda este elemento de la base, si te queda un vector.
Entonces, hagamos la cuenta. El primer término es este, la derivada covariante en la dirección nu del vector b. ¿Cuáles son sus componentes de la derivada covariante? ¿Qué va del lado derecho cuando calculo derivadas covariantes? Primero la dirección. ¿Cuál es el primer término siempre? Pero, bueno, o sea, ya la dirección es nu, o sea, ya ese ya no tiene componente. Entonces luego, ¿qué va dentro del paréntesis? ¿Qué es lo que sigue? Siempre abrimos con las derivadas parciales de las componentes. Entonces es la parcial en la dirección nu de b alfa. Ok, y luego, ¿qué sigue? Van los símbolos de Christoffel. Como el índice del vector va arriba, es con un signo más de acuerdo a nuestras convenciones. Entonces va b y va gamma. El índice de arriba de gamma tiene que coincidir con el índice de arriba de la componente del vector. Entonces pongo alfa. El índice de hasta la derecha de gamma tiene que coincidir con el índice de la derivada. Eso por definición, pero recuerden que los símbolos de Christoffel son libres de torsión, entonces son antisimétricos. Entonces da un poco igual si lo ponen acá o acá. Aún así vale la pena que tengan como orden, solo como para recordar cuál es la interpretación geométrica de cada índice. Y entonces acá nada más tengo que poner cualquier otro índice de suma. Déjenme poner el índice beta. ¿Sí? Entonces, esa es la primera. Pero ahora tengo que calcular la derivada covariante de eso. Tengo que calcular la derivada en la dirección mu de la derivada en la dirección nu de b alfa. ¿Cómo hago ese cálculo? Déjenme poner entre paréntesis. ¿Pero de qué cosa? ¿Qué es lo que estoy derivando ahora? Son las componentes de qué cosa. Ajá, eso, pero ¿ese qué tipo de objeto es? ¿Son componentes de qué? ¿Cuántos índices tiene arriba y cuántos índices tiene abajo? Uno y uno. Entonces, ¿es qué cosa? Son las componentes de un tensor 1 a 1. Acuérdense. Si yo no le doy una dirección, la derivada covariante es como el gradiente. Me cambia el orden del objeto. Si el vector era un tensor de rango 1,0, entonces su derivada covariante es un 1,1. Entonces tengo que aplicar la expresión para la derivada covariante de un tensor de ese estilo. Es decir, cuyas componentes tienen un índice arriba y un índice abajo. ¿Sí? Entonces, el primer término, una vez más, son las derivadas parciales. Entonces pongo derivada parcial y luego pongo las componentes de mi cachivache que está aquí adentro, que son nabla nu, b alfa. Siempre abro con derivadas parciales. ¿Qué sigue después? La parte de la... Símbolos de Christoffel. ¿Cuántos términos con los símbolos de Christoffel tengo que poner? Dos, uno por cada índice. Uno con suma y uno con resta. Entonces los ponemos. Eso es más las componentes de el objeto que estoy derivando multiplicado por los símbolos de Christoffel. El índice que estoy sumando es el índice de arriba, por eso estoy poniendo un signo más. Y luego es un término análogo, pero con un signo menos, porque ahora el índice sobre el que voy a sumar va a ser por el índice de abajo. De este estilo. Bueno, no me acuerdo, no tenía que ir a... Sí, pero pues estamos tomando una de las direcciones coordenadas. O sea, estamos dejando ese índice libre, vaya. Cuando hacemos eso, entonces ese índice nada más está listo para que le multipliques las componentes de la dirección. Entonces, sí, todo el mundo con esa expresión. Ok, ¿cuál es el siguiente paso? Ya que escribí eso. ¿Cómo continúo? ¿Qué sigue? Déjame tratar de ponerlo acá arriba para que haya más espacio. Ajá, los escucho en lo que escribo. ¿Qué sigue? ¿Qué sustituyo qué cosa? Exacto. O sea, aquí dejé indicado nada más las componentes del nabla B, pero nabla B es eso de ahí abajo. ¿Ok?
Entonces tengo que tomar eso de allá y ponerlo aquí, aquí y aquí. Y expander todos los términos. ¿Sí? Sí, acá arriba, gracias. ¿Sí? Entonces tengo que agarrar esa de allá y ponerlo aquí, aquí y aquí. Entonces, nos armamos de paciencia y dice, la parcial respecto a x mu de nabla nu alfa, ese sí es tal cual lo que está allá, lo copio y lo pego. Parcial nu b alfa más b beta gamma alfa beta nu. Luego es más nabla nu b sigma, ¿de acuerdo? Entonces, copio esa expresión de allá, cambiando el índice alfa, que es el de arriba de la b, por la letra sigma. Y pongo eso entre paréntesis. Entonces va, parcial respecto a x nu, b sigma más b beta, gamma, alfa, cambiando alfa por sigma, beta nu. Multiplicado por el índice, el símbolo de Christoffel, gamma, alfa, sigma, mu. Ajá. O sea, ¿cuál es la parcial mu de B? No es la de Es el vector de la base. O sea, estoy tomando en particular como el vector u este elemento de la base. Y como el vector w este elemento de la base. Igual que hace rato, aquí estoy pensando que mu y nu ya son arbitrarios, pero fijos. Ajá, como lo que es un vector. Un vector es un mapeo de funciones en funciones, que lo que hace es derivar. Entonces, este es este de acá. Luego va este otro término. Menos. Es nabla sigma b alfa, que es exactamente esta expresión, pero ahora cambiando el índice nu por el índice sigma. Entonces va, parcial sigma b alfa más b beta, gamma, alfa, beta y nu cambio por sigma. Multiplicado por este símbolo de Christoffel, que es el sigma nu mu. Dos, tres, cuatro, cinco. Ok. Entonces, ¿sí? ¿Todo el mundo me sigue hasta acá? Muchas más. Probablemente necesitemos todo. Entonces, ya copié todas las expresiones que tenía que copiar. Lo que voy a hacer ahora es, pues, abrir. Este por este, más este por este, más este por este, más este por este. Les voy a poner todos los términos. Y vean que aquí, ojo, la derivada tiene que aplicar sobre de este y sobre de este. Y como está entrando sobre de este, aquí tengo un producto. Esto tiene que abrir con Leibniz. ¿Sí? Ok, entonces, uno por uno. El primero es este. La doble derivada de las componentes de alfa del vector. Parcial mu, parcial nu, b alfa. Luego, la derivada respecto a x mu de este producto. Entonces aquí tengo dos términos. El primero es el que va como la derivada respecto a x mu de b beta multiplicado por el gamma alfa beta nu. Y luego a eso le sumo el resultado de la regla de Leibniz, que es ahora el b beta multiplicado por la derivada parcial del símbolo de Christoffel alfa beta nu. Entonces esos son estos términos de aquí, el primer renglón. Luego va el segundo renglón. Más parcial respecto a x nu del b sigma de gamma alfa sigma mu más
B beta y el producto de los dos Cristófeles, gamma, sigma, beta nu, gamma, alfa, sigma mu. Y los dos términos de abajo, menos la parcial respecto a x sigma de B alfa multiplicado por el gamma sigma nu mu. Menos B beta por el gamma, el índice de arriba es alfa, abajo beta sigma, multiplicado por gamma sigma arriba, nu mu abajo. Sí, sí, y así. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Entonces quedan esos 7 términos, ¿de acuerdo? Lo estoy poniendo así explícitos porque quiero que quede claro lo que va a pasar después. ¿Se acuerdan qué es lo que queríamos calcular? Calculamos estas, las primeras dos derivadas. Y luego, ¿qué había que hacer? Ahora queremos calcularlas, pero en el orden inverso. Entonces, en vez de volver a escribir todo desde el inicio, solo copio esa expresión de allá e invierto los índices del lugar, mu con nu. Entonces, queda nabla nu, nabla mu de B alfa queda igual a parcial nu, parcial mu, B alfa, más parcial nu, B beta, gamma, alfa, beta mu, más B beta, parcial respecto a x nu, del gamma, alfa, beta mu, más parcial respecto a x mu. Ajá, este es este de acá, del B sigma, por el gamma, alfa, sigma nu, más B beta, por el gamma, sigma, beta mu, por el gamma, alfa, sigma nu, menos tengo un error acá. Menos parcial respecto a x sigma, b alfa, gamma, sigma, y aquí es mu nu, menos b beta, gamma, alfa, beta sigma, gamma, sigma, y aquí es mu nu. Entonces, de nuevo, ¿qué dice aquí abajo? Copié exactamente todo lo que estaba acá arriba, otra vez, pero invirtiendo mu y nu de lugar. Vean que en cada término dice exactamente eso. Ok. Ya que tengo eso, ahora lo que quiero hacer es calcular cuánto vale la resta. Porque eso es lo que eso es lo que contiene la información de los componentes del tensor de Riemann. Ok, ¿por qué lo quise escribir todo explícito? Para que explícitamente vean qué cosas se cancelan y qué cosas no se cancelan. ¿Qué términos se cancelan cuando resto el renglón? Al de renglón de arriba le quito el renglón de abajo. ¿Qué se cancela? ¿Cuál de todos? A ver, ¿de cuál renglón? ¿Acá arriba o acá abajo? Acá. ¿Cuál término? O sea, este. Abajo, acá. Este. ¿Sí? ¿Sí es cierto o no? Este con este. A ver. Aquí tenemos, este de aquí, la suma está con el índice de la B y el primer índice de la gamma. Aquí no hay ninguna suma entre el B con gamma. Entonces este no es igual a este. También hay manera de reescribirlo. Calculando la resta. Esto menos esto. Exacto. Cualquier cosa que pueda intercambiar yo mu y nu y que se quede igual, se cancela. Entonces, ¿qué pasa cuando resto este primero con este primero? Ahí se cancelan porque son las derivadas parciales y esto es igual a esto invertido, ¿no? Entonces, se va este con este. Bien. ¿Qué otro se va?
¿Dónde más hay términos que tienen la simetría con mu y con nu? Los últimos. Vean que este de acá es exactamente igual a este de acá. Ahora sí, el único cambio que sufren es que aquí está nu y mu en una orden y aquí está mu y nu. Pero como los símbolos de Christoffel son simétricos ante el intercambio de esos dos índices, entonces da igual. Este término de aquí se cancela con este término de aquí y este término de aquí se cancela con este término de aquí. Este igual pasa lo mismo, mu y nu están en los gamas nada más. ¿Ok? Ahora, ¿cuál otro sí se va? Volviendo al que señalaste tú, este no se parece a este de acá, pero sí hay otro al que sí se le parece. A este de acá arriba. ¿Sí ven? Este junto con este, la derivada tiene nu, la derivada tiene nu. Gamma tiene alfa arriba, gamma tiene alfa arriba. Abajo tiene mu a la izquierda, a la derecha y mu a la derecha. Lo único que cambia es el índice de aquí y de acá. Aquí es beta arriba y beta abajo. Y aquí sigma arriba y sigma abajo. Pero eso es un índice de suma. Los índices de suma son mudos y yo puedo cambiar la etiqueta cuando quiera. Entonces, efectivamente, este de aquí se va con este de aquí. Y análogamente, ¿cuál otro se va entonces? Este de acá se cancela con alguno de abajo. Sí, con el segundo. Este. ¿Sí? De nuevo, la única diferencia es el índice de suma, sigma. Y aquí es beta, pero es un índice de suma. Yo puedo poner la letra que quiera. Entonces también se va. Entonces, de toda esa monstruosidad que nos quedó, pues se ve que quedó algo ya más compacto. Nada más sobraron dos términos arriba y dos términos abajo. Ok, entonces. Menos nabla nu, nabla mu. Es aplicado sobre B alfa. Eso de que tiene cara. Vean que de todo lo que nos sobró, los cuatro términos tienen B beta como factor común. Allá, allá, allá y allá. Entonces en todos yo les puedo factorizar esa B beta completita. Entonces lo que voy a hacer es sacar B beta del lado izquierdo y multiplicar, dejar en el paréntesis todo lo que está multiplicando la B beta. Lo voy a poner en el siguiente orden. Es este de acá, que es la parcial respecto a x mu de los símbolos de Christoffel, alfa, beta, nu, menos este de acá abajo, que es exactamente el mismo término, pero cambiando de lugar mu con nu. Ese es este y ese es este. Y luego va este y va este. Misma idea, primero este y luego este. Más gamma sigma beta nu gamma alfa sigma mu menos exactamente el mismo término con la diferencia de que cambio de lugar los índices mu y nu. Así. Entonces, queda eso de la cuenta. ¿Ok? Bien, pero según dijimos, definimos que el efecto de actuar con las derivadas covariantes, con el conmutador de derivadas covariantes, eso era igual a las componentes del Riemann. Comparando con la definición, dijimos que nabla mu, nabla nu menos nabla nu, nabla mu, todo eso actuando sobre B alfa, eso era exactamente igual a B beta multiplicando a R alfa beta mu nu. Esa expresión la escribimos hace unos minutos cuando dijimos esas son las componentes del Riemann. ¿Sí? Bien, de comparar eso de allá con lo que nos quedó ahí abajo, ¿qué concluimos? Por lo tanto, el Riemann es exactamente igual a toda esta expresión de acá.
Déjenme copiarlo completito acá, lo vamos a estar utilizando. Por lo tanto, el R alfa beta mu nu es exactamente igual a la derivada respecto a x mu del gamma. Vean una vez más que es una expresión horrorosa, pero tiene cierto orden en cuanto a los índices. Estos dos índices, el mu y el nu, los que van afuera, son los índices que van con las derivadas. Esos índices tienen que ir con una de las derivadas parciales. Justo en esta estructura. Sigma beta nu, gamma alfa sigma mu menos gamma sigma beta mu, gamma alfa sigma nu. Ok, esas son las componentes del tensor de Riemann, en términos de los símbolos de Christoffel, que si comparan con lo que les escribí hace rato y que les dije que salía de la ecuación de transporte paralelo, es exactamente esa cosa que quedó allá. Ok, ahorita regresando del descanso, vamos de nuevo a hablar de cuál es la interpretación de los términos, cómo más o menos memorizar esta fórmula de acá, cómo se usa y vamos a ver ejemplos de cómo se ve el Riemann en algunas variedades, para algunas métricas. Antes de eso, ¿alguna duda del cálculo explícito que hicimos? ¿No? Quiero pensar como si pusimos todo, quedó claro exactamente que es todo lo que se canceló. Entonces sí no hubo ningún problema ahí. Ok. Entonces tomémonos 5 minutos y regresamos a discutir todo eso. Ok. ¿Cómo podemos tratar de memorizar esa cosa que quedó allá? El truco está en entender qué significan cada uno de los índices del tensor de Riemann, análogo a los de los símbolos de Christoffel. Para los Christoffel, acuérdense que habíamos dicho que la mejor forma de entenderlos era como que poner un paréntesis imaginario entre los dos primeros índices y el último, de forma tal que el índice de afuera era el índice de derivada, el índice que denotaba en qué dirección me estaba yo moviendo, y los otros dos me indicaban a cuál vector derivo y cuáles son sus componentes de ese vector nuevo, del vector derivada. De esa forma, los índices para cada mu, esto me estaba definiendo una matriz de n por n, que al aplicarla a las componentes del vector, me decía, o al vector de la base, me decía cuál vector de la base obtenía, cuál era la combinación lineal que obtengo al final, una vez que hago el transporte que calculo la derivada. Los índices del tensor de Riemann tienen una interpretación análoga. Solo que tienen un índice de derivada extra. Una vez más, los primeros dos índices se interpretan como las entradas de una matriz. ¿Por qué razón? ¿Por cómo nos quedó esta expresión? Pongan los mismos paréntesis de este lado. Vean que una vez que yo fijo mu y nu, eso equivale a fijar las direcciones en las que estoy derivando, las direcciones del circuito en el que me estoy yo moviendo. Recuerden que era mu para acá y nu para allá. Estoy fijando en dónde está mi circuito. Una vez que fijo eso,
Digo, ok, ya fijé el circuito y me pregunto cómo cambian las componentes de este vector. Lo que tengo que hacer es pegarle a este vector con esta matriz que tiene estos dos índices. Entonces, una vez más, estos índices son índices de derivada. Y una vez más, los índices de adentro son las componentes del vector que derivo. Es exactamente la misma interpretación. Dado que esos dos índices, los de afuera, son los índices de derivada, en la expresión general para las componentes tienen que ir pegados a derivadas o a lugares donde tienen que ir derivadas. Mu y nu, fíjense que en este primer término están entrando justo ahí, en la derivada parcial y en el índice de derivada del Christoffel. Aquí igual, mu y nu están entrando en la derivada y en el índice de derivada del Christoffel. Por construcción, como esta expresión de aquí es antisimétrica ante el intercambio de mu y nu, por el menos que puse acá, en consecuencia las componentes del Riemann tienen que ser también antisimétricos ante el intercambio de mu y nu. Por eso es que siempre que yo ponga un término que tiene mu y nu, tengo que poner el antisimétrico, para hacer que todas las componentes del Riemann también sean antisimétricas. Este es el término antisimétrico de este, y lo mismo de este lado. Este es el antisimétrico de este. O sea, así nos salió de la cuenta que hicimos. Una vez más, mu y nu están en los lugares donde van los índices de derivada. Aquí, aquí, y aquí, y aquí. Y los demás son los índices beta y alfa. Repartidos como gusten, da igual. Justamente como pues aquí estoy multiplicando y estos dos conmutan y estoy tomando el antisimétrico, da igual dónde pongo, si a beta lo pongo donde está mu o beta lo pongo donde está nu. Al fin, acabo acá y acabo acá. Alfa lo pongo en el índice de arriba de alguno de los otros dos y como me quedan dos huecos, nada más tengo que sumar en medio. ¿Qué es lo que pasa? Aquí y aquí. Entonces, esa es la estructura de la expresión para las componentes de Riemann. En D dimensiones, ¿cuántas componentes del Riemann son? ¿Cuántas componentes son en D dimensiones? Si es un tensor de rango 1,3 y tiene todos esos índices. D a la 4, exactamente. D a la cuarta componentes. En D igual a 2, ¿cuántas son? Son 16 componentes. Es decir, en los ejemplos que vamos a ver, en lo que les digo, calculemos todas las componentes del tensor de Riemann en una variedad dos-dimensional, hay que calcular 16 componentes, a lo que se traduce a utilizar esta fórmula 16 veces. ¿Sí? Ok. En el espacio-tiempo, que vamos a trabajar más adelante, que es 3 más 1 dimensional de igual a 4, ¿cuántos componentes estamos hablando? 256. O sea, un montón, es el punto. Eso jamás, no vamos a acabar. ¿Sí? Hay que usar esta fórmula 256 veces. Tarea, exactamente. No, como les decía, o sea, no estoy de chiste, hay gente que sí lo deja de tarea. Espero que se sientan afortunados de más bien sí haber entrado acá entonces. Ok. El punto es que todas esas componentes no son independientes, de hecho son muy poquitas independientes. Eso no significa que calcular las componentes no sea una chamba, de todas maneras lo es. Vamos a ver que las componentes se reducen drásticamente, pero aún así hay que hacer muchas cuentas para poder calcular las no independientes una vez que calculamos un conjunto de independientes. De todas maneras es mucho trabajo. O sea, eso sí toma horas, sí o sí. ¿Okay? En la práctica, esto lo hacemos con la computadora, no lo hacemos ya a mano. Hace mucho tiempo la gente sí lo hacía, porque no había tele, supongo.
Bueno, ese chiste ya no aplica. No había TikTok, más bien, hablando en el idioma actual. Bien, vamos a hablar de las simetrías del Riemann después. Ahorita nada más quiero que veamos ejemplos de cómo se calculan estas cosas y de cómo se interpreta físicamente, geométricamente lo que vamos a sacar. Entonces, a ver, nada más para mí, para que lo piensen. Dije, hay que utilizar esta fórmula 16 veces, ¿ok? Pero, ¿qué significa usar esta fórmula una vez, por lo menos? Esta expresión para el Riemann está dada en términos de quiénes. De los Christoffel. ¿Ok? Sí, pero si no, cada componente está dada en términos de d igual a 2, 8 Christoffel. D igual a 4, 64 Christoffel. No independientes, por supuesto. Recuerden que tenemos simetría. Eso reduce un poco la chamba, pero pues aún así. O sea, no es de, esa nada más la usamos 16 veces. No, esa la usamos 16 veces una vez que la de los Christoffel la usamos 8 veces. En 4 dimensiones es 256 veces esta, una vez que usamos esta 64 veces. ¿Sí? Visualizan el tamaño del trabajo. Sí, en efecto. Ok, entonces, esta semana de tarea van a calcular los Christoffel. La siguiente semana van a calcular Riemann y otras cosas que tienen que ver con curvatura. Para esto, por supuesto, van a poder utilizar los dos de los Christoffel. Pero es muy importante que todos tengan estos bien en esta primera tarea. Entonces, asegúrense de hacer esta bien para que la siguiente también les salga bien. Bien, veamos algunos ejemplos. Empecemos con el obvio. R2 en coordenadas cartesianas. Tal que la métrica está codificada en el elemento de línea euclídea. ¿Ok? Es el facilito. ¿Por qué es el facilito? Según vimos la clase pasada o antepasada, ¿cuánto valen los Christoffel en ese caso? Todos son 0. Exactamente. Vean que en la expresión de las componentes del Riemann, todos tienen un Christoffel por lo menos. Si todos los Christoffel son 0, entonces cada uno de los términos que están ahí arriba se hacen 0. Eso es para todo alfa, beta y mu, y esto entonces es para todo alfa, beta, mu y nu. ¿Eso qué significa? Eso significa que para R2, el tensor de curvatura de Riemann en coordenadas cartesianas tiene todos sus componentes es igual a 0. Es decir, es el tensor 0. Que es lo mismo a decir que R2 tiene curvatura igual a 0 o, lo que es lo mismo, es plano. Decimos que un espacio, que una variedad es plana cuando su tensor de Riemann es igual a 0. O sea, de una variedad equipada con una métrica, pues. Entonces, eso es lo que tenía que salir. Si de verdad todo este chiste que dijimos del transporte paralelo y demás tiene que ver con la curvatura, con curvatura de a de veras, curvatura geométrica, entonces eso tenía que ocurrir. Pues qué bueno que sí pasó. Entonces, primer chequeo salió bien. Bueno, más o menos, ¿no? O sea, todavía hay otra cosa interesante. Es, ok, sí, pero ¿qué pasa si, pues no sé, por ocio hubiéramos elegido trabajar en R2, pero en vez de coordenadas cartesianas hubiéramos decidido utilizar coordenadas polares?
que Riemann encontró la curvatura Ajá, intrínseca de la variedad. correcto. Tendría que serlo, pero vean que el argumento ya no es tan rápido, porque en ese caso los Christoffel vimos no eran todos cero. Hay algunos que son cero, pero otros que no, ¿se acuerdan? Según vimos. O según van a hacer también en la tarea esta semana. Entonces, si no son todos ceros, ¿por qué Riemann sí tendría que hacerse cero? Exacto. Los Christoffel no son componentes de tensor. Eso ya lo mostraron. Cuando cambiamos de coordenadas adquieren ese otro término adicional que va como las segundas derivadas de la transformación. Eso es lo que hace que, aunque los Christoffel sean cero en cartesianas, cuando yo los paso a polares, no sean cero. Pero el Riemann no es así. El Riemann sí es un tensor hecho y derecho. O sea, por eso lo definimos de forma abstracta, para que no hubiera ninguna duda. Si ustedes sustituyen la regla de transformación de los Christoffel aquí y hacen las cuentas, se arman de paciencia, verán que el Riemann transforma tal cual como un tensor de rango 1,3, como debería. Como el Riemann sí es un tensor, eso significa que una vez que yo ya demostré que ese tensor tiene componentes igual a cero en una base, tiene que tener componentes igual a cero en cualquier otra base, en la que sea. ¿Sí? Porque el tensor cero es el tensor cero independiente de coordenadas. Ojo, cuando es igual a cero, eso no significa que las componentes sean iguales a cualquier sistema coordenada en cualquier caso. Eso no es así. Solamente en el tensor cero. Por la regla de transformación. O sea, la regla de transformación de un tensor son las componentes del tensor multiplicada por todos los elementos de la parcial respecto a shala, shala, shala. Entonces, si las componentes son cero en un sistema, no importa con qué transformación le pegue por acá, eso siempre se va a hacer cero. Por la definición. En nuestro caso fue porque así lo definimos, como el conmutador de las derivadas covariantes. Entonces dimos una demostración libre, una definición libre de coordenadas, que claramente es un tensor, y entonces en consecuencia, por construcción, esas tienen que ser componentes de tensor. Alternativamente, en otros cursos, lo que se haría es llegar a esta expresión y decir, bueno, esto es un tensor. ¿Cómo lo mostramos? Pues aparten 2 horas de su vida y pues calculen el cambio de coordenadas de esto, 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 y vean que eso hace que esto transforme como tensor 1,3. Lo que no se ve divertido, pero se puede hacer. Exactamente no. O sea, una transformación de coordenadas no puede darle curvatura a la variedad. Puedes ponerle a una variedad coordenadas que tú quieras, a lo mejor algunas planas, a lo mejor algunas curvas, o sea, o diferentes entre sí. Pero eso no significa que estés cambiando la variedad, nada más significa que estás poniéndole un parche coordenado diferente encima. La curvatura es algo geométrico de la variedad. Por eso es que cuando decimos que la gravedad está codificada en curvatura, es que ese enunciado tiene significado físico. La gravedad es algo físico en el espacio-tiempo que le da propiedades geométricas y físicas al espacio-tiempo. No nada más es que decir que algo curva al espacio-tiempo es como que le aplica una transformación como tipo coordenadas. No, no, no. O sea, pero decimos el espacio-tiempo es curvo, es el espacio-tiempo es completamente distinto al espacio-tiempo que no tenía curvatura. Es otra variedad completamente diferente. Entonces, pero R, alfa, beta, nu son componentes de un tensor 1,3. Entonces, si R alfa beta mu nu es igual a 0 en algún sistema X mu, por lo tanto, las componentes en cualquier sistema primado también tienen que ser 0. Para cualquier otro sistema de coordenadas X' mu. Eso significa que todas las componentes del Riemann en polares también se hacen 0. Y eso lo pueden demostrar tal cual con un cálculo directo. Si agarran las componentes de los Christoffel de R2 en polares y las enchufan allá arriba, por mucho que esos Christoffel no sean 0, todas las del Riemann les va a dar 0.
Este cálculo es más facilito, o sea, nada más es utilizar la formulita esta 16 veces. O sea, tampoco está tan feo. Ok, entonces, ¿en qué caso no se anulan todas? Cuando no se anulan todas, es porque la variedad equipada con su métrica es curva. El ejemplo estándar de una variedad curva es, por supuesto, la superficie de la pelota, la dos esfera. S2 con coordenadas esféricas, teta, phi. De modo que el elemento diferencial de línea es el que ya conocemos, de teta cuadrada más seno cuadrado de teta de phi cuadrada. Ok, entonces, de nuevo, el cálculo es por etapas. Primero hay que calcular los Christoffel, y ya que tenemos los Christoffel, tenemos que calcular el Riemann. ¿Sí? Los Christoffel son los que van a calcular de tarea esta semana. Se los apunto. Que también son los que escribimos la clase pasada cuando estábamos estudiando las geodésicas de una dos esfera. El gamma teta, teta, teta es igual a 0. El gamma teta, teta phi tiene que ser igual al gamma teta phi teta. Es exactamente igual a 0 también. El gamma teta phi phi, ese es igual a menos coseno de teta por el seno de teta. El gamma phi teta teta es igual a 0. Gamma phi teta phi es igual al gamma phi phi teta. Y ese es igual a cotangente de teta. Y el último, que es el gamma phi phi phi, ese es exactamente igual a 0. Entonces, esa es la información que tenemos de entrada. Ya calculamos los Christoffel, son esos. Ya que tenemos los Christoffel, lo que tenemos que hacer es tomar todos estos y enchufarlos acá arriba y calcular cada una de esas 16 componentes del Riemann. Todas. Ese cálculo lo van a acabar ustedes de tarea la siguiente semana. Y calculemos por lo menos una. Y veamos cómo se ven. Calculemos la R, phi, teta, phi, teta. Entonces, ¿cómo se utiliza la formulita de ahí arriba? Igual que todas las formulitas de ese estilo. Tiene 4 índices libres, tenemos que fijar los valores de los 4 índices libres de un lado, los fijamos del otro lado y hacemos todos los cálculos que estén del otro lado. Todas las derivadas y todas las sumas. Entonces, explícitamente, copiando de acá para acá, la formulita es la parcial respecto a phi de gamma phi teta teta menos la parcial respecto a teta de gamma phi teta phi más el gamma phi sigma phi por el gamma sigma teta teta menos el gamma phi sigma teta por el gamma sigma teta phi. Entonces, ¿qué hice? Agarré la parte de arriba, la copié abajo y cambié todos los índices alfa, beta, mu y nu por los que están allá. Phi, teta, phi, teta. Ya que está eso, todavía no acabo, porque ven que aquí tengo una suma. Aquí y aquí. Ok, entonces aquí hay dos términos y aquí hay dos términos en dos dimensiones. En más dimensiones hay más.
Entonces, déjenme poner explícitamente los dos términos. Son parcial respecto a phi del gamma phi teta teta menos parcial respecto a teta del gamma phi teta phi más, es exactamente ese término primero cuando sigma vale teta, luego más exactamente ese mismo término, pero ahora cuando sigma vale phi. Luego este es menos exactamente ese término cuando sigma vale teta. Y luego menos exactamente la misma cosa, pero ahora cuando sigma vale phi. Ok, queda así. Entonces ahí están todos los términos explícitos. Ya que puse todos los términos explícitos, pues lo único que queda es, toman los Christoffels, los enchufan ahí abajo y ven cuánto queda. Entonces, uno por uno. ¿Cómo van quedando esas derivadas? Es la parcial respecto a teta del gamma phi teta phi. ¿Ese cuánto vale de acuerdo a la tablita de arriba? El phi teta phi es este es el phi teta teta. El phi teta teta es este de acá. ¿Sí? El de acá. Entonces es parcial respecto a teta de 0 menos parcial, ese es parcial respecto a phi. Parcial respecto a teta, el segundo término, del gamma phi teta phi. ¿Ese cuánto vale? Phi teta phi. De acá arriba. ¿Dónde está? Es cotangente de teta, el que está ahí en medio, abajo. Entonces parcial respecto a teta de cotangente de teta. Luego, todos los siguientes. De aquí es muchísimo más fácil localizar cuáles son 0. De este primer término, los dos, alguno 0, ¿no? El phi teta phi, ese no, pero el teta 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 este 0. Por aquello de ahí arriba. Entonces ese no va. Entonces más 0. Más del segundo término, 0 por el phi, 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 el de hasta allá. Más del siguiente, ¿ese se anula o no se anula? Ese de acá. ¿Por cuál de los dos? Teta, teta, phi. Dice 0 de por allá. Entonces también es 0. Y el último, ¿cuánto vale ese? No, el último. El último es phi, 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 ah. Entonces lo tengo apuntado mal. Sí, probablemente copié algo mal. Déjame ver. El último era este. Cuando sigma vale teta, este es este. El phi. No sé si era el phi, phi, phi. Ese es. Sí, probablemente copié mal de acá para allá. Entonces, es teta, phi, teta, teta, ese está bien. Phi, teta, phi, ese está bien. Con menos, con respecto a teta. Phi, teta, phi, ese es correcto. Teta, 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 ese está bien. Más phi, 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 teta, teta, ese está bien. Menos phi, teta, teta y phi, phi, teta. Si estos dos son los que están mal. Estos de acá abajo. Entonces el de arriba probablemente está mal desde acá. Phi, sigma, teta. Ajá. Este es phi, sigma, teta. Y este es sigma, teta, phi. Sí, ahora sí. O sea, de acá a acá copié mal. Aquí el índice de... Tendría que poner el invertido. O sea, aquí sigma estaba con phi, aquí sigma tiene que estar con teta. Invertidos también del otro lado. Pero sí, habiendo corregido eso, los de abajo son el gamma phi teta teta con el gamma teta teta phi menos el gamma phi phi teta y el gamma phi teta phi. Pues ahora sí. Regresando acá, este sí se hace 0 por el phi teta teta, pero este no se hace 0.
Es el phi teta y el phi teta phi. Estos dos son iguales, son exactamente iguales a la cotangente de teta. Entonces, cotangente cuadrado de teta. Y si ustedes calculan cuánto vale la derivada, menos la derivada de cotangente de teta, menos cotangente cuadrado de teta, verán que eso les da exactamente 1. Tendría que ser a la que completa la identidad cotangente cuadrada más cosa cuadrada igual a 1. Entonces, bueno, esa es una de las 16 veces. Entonces, todo este ejercicio y la idea de hacerlo aquí enfrente de ustedes es para que vean en qué consiste y el tipo de cosas que les pueden pasar, como eso que me pasó aquí ahorita. A eso me refiero con tienen que armarse de paciencia, mucha atención y no equivocarse con los índices, porque si no, como ven, pues ya le cayó caca al pastel completito. Entonces, también quería calcular nada más una de las que eran distintas de cero para poner en evidencia que pues ya está, se rompió lo que dijimos. Ya encontramos una componente que es distinta de cero y con una ya basta para decir que la variedad no es plana. Como al menos una componente es distinta de cero, entonces S2 no es una variedad plana, es una variedad curva. Vamos a ver la siguiente clase que tiene una curvatura muy específica. Todavía no exactamente eso, bueno, o sea, sí, supongo que sí a estas alturas sí tendría que ser una entrega recuadrada. Ajá. O sea, acuérdense que esta es la métrica de una S2, pero de radio unitario. Si tuviera radio, aquí tendría que multiplicarlo por una R cuadrada, todo genérico. O sea, aquí sería R cuadrada y aquí sería R cuadrado. Donde esa R cuadrada no es una coordenada, es una constante. Me parece que el que les voy a dejar de tarea sí tiene la R y explícita. Justo para que vean cómo es que esa R se acaba contaminando con todas las componentes del Riemann, pero además con otros objetos que vamos a definir más adelante. La esfera bueno, la superficie de la esfera está curvada de forma muy específica. La curvatura es constante en todo punto de la variedad. Vean que el tensor de Riemann es un tensor que está definido en todo punto de la variedad. En particular, las componentes no tienen por qué ser números, pueden ser funciones de las coordenadas. Eso significa que la curvatura cambia de punto a punto. La esfera está curvada de forma tal que esa curvatura es constante en todo punto, pero eso no se ve reflejado aquí. Las componentes del Riemann no son constantes. Lo que acaba siendo constante es una cosa que se llama el escalar de curvatura de Ricci. Uh -uh. El hiperboloide, exactamente. Un hiperboloide es una variedad que tiene escalar de curvatura constante, pero ese es negativo. La esfera tiene curvatura constante positiva. Entonces, ese escalar de curvatura son de las cosas que vamos a definir la clase siguiente. Para terminar hoy, que todavía nos quedan unos cuantos minutos, vamos a ver lo siguiente. Entonces, ¿alguna duda de cómo se calculan estas cosas? ¿Qué interpretación tiene? ¿Qué significa que sea plano, que no sea plano? Eso sí queda claro. Entonces ya tenemos una forma de medir curvatura. ¿Cuál es la formulita? Exactamente lo que hicimos. Métrica, Christoffel, Riemann. Bien, entonces, para cerrar hoy, nada más déjenme platicarles rápidamente de algunas de las simetrías que tiene el tensor de Riemann. De todas esas d a la cuarta componentes, no todas son independientes. Las d a la cuarta componentes del Riemann no son independientes. Cumple con
Entonces, les voy a listar cuáles son todas las simetrías del Riemann. No las vamos a demostrar. No es particularmente complicado demostrarlas, pero no es tampoco particularmente iluminador. No es que sea muy útil para hacer física. Es más útil para hacer física nada más saber que existen para calcular menos cosas. Las simetrías son las siguientes. La primera es que R alfa beta mu nu es igual a menos R beta alfa nu mu. Aquí, ¿qué es lo que hice? Intercambié los dos índices de derivada del lugar. Eso se ve directamente de la definición, ya sea del conmutador de derivadas covariantes o de acá arriba. Ambas expresiones son antisimétricas ante el intercambio de esos dos índices. Esa de hecho es la simetría más útil. Esta reduce bastante las cuentas, porque entonces en vez de hacerla todas las de a la cuarta veces, ya que calcularon una de estas, ya tienen automático 2, porque tienen el antisimétrico. O sea, por ejemplo, en este caso, si ya calculamos que este era 1, otra que es 1 también es la phi teta teta phi, que es la antisimétrica de acá, bueno, menos 1. ¿Sí? Ahora, eso es una simetría con los dos índices, con los índices de derivada. Resulta que también tiene una simetría con los otros dos índices. Pero para ver eso, tenemos que poner a los dos índices en el mismo pie. ¿A qué me refiero con eso? Que así escrito, uno de los índices está arriba y otro de los índices está abajo. Pero eso no es ningún problema, porque como sabemos que siempre venimos equipados con una métrica, podemos subir y bajar índices como nos dé la gana. Entonces lo que vamos a hacer es bajar todos los índices del Riemann para listar las otras dos simetrías. El R alfa beta mu nu es igual a menos R beta alfa mu nu. Es decir, bajo el índice de arriba, y si yo intercambio, una vez que están abajo, yo los intercambio del lugar, sale un signo menos otra vez. Ahora, ¿a qué me refería con que entonces tampoco es tan útil tener esa simetría? La de arriba es muy útil porque pues ya una vez que calculé tal cual con la fórmula de acá arriba una componente, obtengo el negativo, cuál es la otra, simplemente multiplicando por un menos. La otra primero tengo que bajar los índices, entonces primero tengo que calcular todas las componentes necesarias para poder bajar el índice. Acuérdense que el R alfa beta mu nu es por definición G alfa sigma R sigma beta mu nu. Tengo que calcular todas las componentes del Riemann necesarias para poder calcular esta suma. Multiplicar por las de la métrica y luego sumar. O sea, ahí sí se los dejo completamente a su elección, que es más fácil usar esta de arriba un par de veces más o hacer eso de allá. En algunos casos pues, te valdrá más la pena hacer esto, en otros casos valdrá más la pena hacer eso de abajo. Ok. Número 3. Este también es más o menos útil. Beta igual a 0. El Riemann tiene ciclicidad en sus tres índices de abajo. Entonces, esa expresión, ¿qué es lo que dice? El índice de arriba está fijo. Y con ciclicidad me refiero a, yo pongo 3 etiquetas a los índices de abajo y luego considero las dos permutaciones pares. Es decir, para escribir lo que hice fue pasar el nu hasta allá y luego recorrer beta y nu. Y luego en esa lo que hice fue pasar el mu para acá y recorrer nu y beta. Considero las dos permutaciones pares, sumo todas esas y eso tiene que darme 0. Se puede demostrar que las componentes de allá arriba satisfacen eso de allá. Esta también es más o menos útil, porque entonces lo que hacemos es calcular dos de estas y en automático ya tengo la tercera, despejando de aquí. Aquí no hay ninguna suma escondida. Y por último, aquí abajo sí hay una suma oculta, porque una vez más tenemos que bajar primero los índices del Riemann. La otra simetría consiste en lo siguiente, bajan todos los índices. Y ya que bajaron todos, lo que pueden hacer es conmutar estos en pares. Toman estos dos y los pasan para acá y estos dos los pasan para acá. Si hacen eso,
la componente se queda sin modificar. ¿Sí? No vamos a demostrar ninguna de esas. Pueden hacerlo, insisto, si quieren, ya sea a través de la definición con la derivada covariante o a fuerza bruta usando esto de acá arriba. No lo recomiendo mucho, pero bueno, también se puede hacer con eso de ahí arriba. Entonces el punto es, créanme que esto pasa. ¿Esto solo es para qué? Como se cumplen esas simetrías, entonces no tiene d a la cuarta componentes independientes. Pueden hacer el conteo con calma de cuántas componentes independientes tiene al final. Tampoco lo vamos a hacer. Es un simple ejercicio de combinatoria. Queda entonces que el Riemann tiene 1 sobre 12 por d cuadrada por d a la cuadrada menos 1 componentes independientes. Entonces, es un número menor, de hecho bastante menor. Si sustituyen d igual a 2 aquí, ¿cuánto les da? 2 al cuadrado es 4, 2 al cuadrado es 4, menos 1, ¿y ese número cuánto me da? 1, porque es 3 por 4, 12, entre 2 es 1. Entonces, en todos los ejemplos que van a hacer de tarea, van a ver que les van a salir varias componentes, pero resulta que todas esas no son independientes, todas se pueden calcular en términos de las otras. Por ejemplo, de la esfera, van a ver que les van a quedar unos y cosas como cotangente de teta o 1 entre cotangente de teta o cosas del estilo. Todas esas están construidas, bueno, son tales que cumplen estas simetrías. Y para d igual a 4, de todas esas 256, se reduce considerablemente. Se reduce a 20 componentes independientes. Entonces, ¿eso qué significa? Que en teoría podrían utilizar esta ecuación 20 veces de forma muy estratégica y después utilizar estas otras 4 expresiones para deducir todas las demás. De nuevo, eso es más o menos más fácil, más o menos más difícil porque requiere esa parte de estratégica que dije al inicio. Utilizar la fórmula es muy tardado, pero pues es súper robótico. O sea, es literalmente robótico, por eso lo hace la computadora. Ok, entonces, pues así está el negocio. Eso es lo que les espera la siguiente semana. ¿Sí? La siguiente clase vamos a definir estas otras nociones de curvatura, el escalar de curvatura y el tensor de Ricci. Eso viene de tomar diversas construcciones del tensor de Riemann. De hecho, por todas estas simetrías, solamente puedo contraer el tensor de Riemann de una sola forma, como vamos a ver en la siguiente clase. Ya que tengamos todo eso, vamos a ver otra identidad más que satisface el tensor de Riemann, que es la identidad de Bianchi, y de ahí ya por fin vamos a tener todos los elementos para empezar a caminar hacia las ecuaciones de Einstein. Eso ya es lo siguiente. Entonces probablemente ya tengamos escritas las ecuaciones la siguiente semana, si todo sale bien. ¿Dudas? ¿No? Todo súper, súper claro en hoy, la clase de hoy. Vale, pues entonces nos vemos la próxima semana.